Bien, jóvenes, buenos días con todos. Vamos a ir revisando nuestro cuestionario de investigación. No hay mayores problemas realmente con el cuestionario de investigación. Son los temas que hemos nosotros venido revisando a lo largo de este curso. Lo importante es que ustedes entiendan qué es la investigación, cuáles son sus características, qué es propiamente una investigación histórica, descriptiva, experimental, que entendíamos por justificación y demás elementos. Entonces vamos a iniciar con esta definición. ¿Cómo definíamos investigación? Vamos sacando nuestros apuntes, las anotaciones que tenemos y vamos generando esta definición. Vamos a ver cómo definíamos investigación. ¿Qué era la investigación? El proceso que requiere de un conocimiento previo, ya que nos permite formular preguntas de investigación y generar un nuevo conocimiento. Bueno, muy bien, me gusta esa definición, que parte de un conocimiento previo. De ese conocimiento previo nos permite sacar preguntas de investigación que va a guiar realmente toda nuestra investigación. No se olviden esto. Ahora, ¿por qué definir qué es la investigación? Si ustedes se dan cuenta en la definición del compañero, realmente nos está diciendo qué es la investigación. La investigación no es propiamente lo que a veces nosotros tenemos en cuenta, solo buscar, copiar, citar, pegar y listo, sino que demanda sobre todo de ustedes una búsqueda de algo que queremos nosotros resolver. ¿Alguna otra definición? Investigación. No se olviden que la investigación parte de una serie de estos hechos o datos conocidos por el investigador. ¿Quién es uno de los agentes más importantes en la investigación? Es el investigador, porque depende del investigador qué realmente se va a ir buscando, generando, qué es lo que quiero resolver. Entonces, no se olvide cómo vamos a ir generando nuestra respuesta. La investigación científica es. ¿Sí? No se olvide poner todos los elementos, porque si ya está en la pregunta, ponga todos los elementos de la oración. Vamos a ir viendo entonces algunas perspectivas, pero no se olvide complementar dentro de lo que hemos visto. ¿Sí? La definición de investigación no es mayor problema, pero recuerde que dice investigación científica. ¿Qué se diferenciaba de las demás investigaciones que tenga este carácter de científico? ¿Quién recuerda algo de esto? ¿Por qué es investigación científica? ¿Qué quiere decir que sea científica? ¿Ideas? ¿Por qué será investigación científica y no investigación sin más? ¿Alguien, alguna idea qué significa esto de científico en la investigación? Es una investigación hecha a bases de hechos científicos en el No cual necesariamente hechos científicos, pueden ser hechos históricos. ¿Qué significa que sea científica? Que tiene información que se pueda comprobar, o sea, verdadera. Tiene información que se puede comprobar, que sea verdadera. No se olvide eso, es importante que recalque y por eso yo les explique que es investigación científica. No es divulgación sin más, no es una opinión, no es un criterio que por ahí escuché, es directamente información que se puede comprobar. No es necesariamente de hechos
de las ciencias así llamadas naturales. Puede ser de cualquier ámbito, pero sí debe ser comprobada. Y aquí nos une con la siguiente parte. Explique las características de la investigación en cuanto a esta definición como música. Decíamos que era metódica. ¿Qué más? ¿La U qué significaba? Universal. Universal. Por si acaso pongo esto para que no pongan la música es un ámbito artístico. No, la música es propiamente una serie de siglas planteadas por Hurtado de Barrera, que es un investigador, una persona que ha analizado justamente, y Mario Bunge, que es un filósofo de la ciencia, que han tratado de puntualizar cuáles son las características propias de la investigación. Universal, ¿qué más? Sistemática. Sistemática. La I. Innovadora. Innovadora. La primera C. Clara. Clara. ¿Qué más? Comunicable. Comunicable. Y, bueno, aplicable. Por favor, no se olviden estos elementos. Yo sé de aquí a segundo de bachillerato en investigación, lo que primará ya será directamente la aplicación de estos elementos. Pero el objetivo de que usted vea toda esta teoría es que vaya principalmente comprendiendo cuáles son los elementos básicos con relación también a los estudios científicos. ¿Qué significaba que sea metódica? ¿Qué significaba metódica? Que tiene reglas, técnicas y métodos que fueron perfeccionados. Reglas, procedimientos, técnicas, métodos propios para la investigación. Recuerden que cuando realizábamos nuestra matriz, en una parte, realmente lo que estábamos evidenciando era el método que íbamos nosotros a utilizar. Hay diferentes tipos de métodos que pueden irse utilizando para la aplicación. Decíamos que era universal porque realmente los resultados obtenidos contribuían al patrimonio científico, cultural, de la humanidad, a las ciencias en general. Sistemática. ¿Qué significa sistemática? Que los conocimientos obtenidos se conectan lógicamente entre sí y que su totalidad sea armónica. Ya. Es decir, de forma sencilla, que es ordenada, que tiene una serie de pasos. Cuando yo realizo una investigación, no es que comienzo por donde yo quiera. Tengo que primero realizar, buscar el tema, identificarlo, clarificarlo. De ahí voy a ir desarrollando los antecedentes, la justificación, los objetivos, el marco teórico, si tengo encuestas, lo que sea, las técnicas que utilice, las conclusiones, y de ahí hago la introducción. ¿Sí? Hay un orden establecido que me permite llegar realmente al conocimiento. Decíamos que es innovadora porque principalmente, y por favor, miren, estamos realizando aquí el cuestionario. La idea es que usted vaya complementando su cuestionario, acabe, suba su portafolio y termina su portafolio. Así que vaya complementando. Era innovadora porque es un procedimiento dinámico y creativo que permite recoger nuevos conocimientos. Nosotros a veces creemos que la investigación, como es referirnos a otros autores, no avanzamos en nada.
Y en realidad no funciona así. Clara, porque depende de una investigación, de sus definiciones, de la creación de lenguajes propios, de la medición, registro. Entonces debe realmente ser clara, porque todo el desarrollo no deja ningún elemento fuera de la explicación. Bueno, sabemos que es comunicable porque los resultados se registran y se expresan en un documento. Esto es de manera muy sencilla. Nosotros, del momento que ya acabamos la investigación, presentamos una tesis, lo comunicamos a través de un escrito en general. Y es aplicable porque sus resultados son útiles y proporcionan aportes concretos que contribuyen al crecimiento del ser humano en todos sus aspectos. Entonces, si sacaron un artículo sobre el coronavirus, seguramente servirá para investigaciones futuras. ¿Alguna pregunta sobre estos elementos? ¿No? Vamos entonces con 2 diferencias y 2 semejanzas de la investigación pura y aplicada. ¿Cómo vamos realmente a trabajar esto para que sea mucho más sencillo? Podemos hacer un cuadro. Entonces ponemos diferencias y semejanzas. Una diferencia entre investigación pura y aplicada. Podemos partir de la definición. Vamos a iniciar ahí. Ideas, opiniones. ¿Qué era la investigación pura? ¿Qué era la investigación aplicada? Partamos de ahí. Vamos revisando. ¿Alguien la definición? Investigación pura y aplicada. Búsquelo, búsquelo. Busque. Dicen, Dígame. en las diferencias se puede poner que la investigación pura se apoya dentro de un contexto teórico y la investigación aplicada están unidos a la teoría y buscan confrontar a la realidad. Sí, perfecto. La aplicación, toda investigación aplicada lo que intenta es comprobar que los elementos de la teoría se pueden aplicar. Y la investigación pura se queda en el ámbito netamente teórico. Y una semejanza, ¿qué semejanza podríamos poner? Que las dos son investigación. ¿Qué semejanza podemos poner entre una y otra? ¿Habrá semejanza? Recuerden que decíamos nosotros, y aquí por si acaso, la investigación aplicada depende de la investigación pura. No hay investigaciones aplicadas sin investigación pura. Por lo tanto, las dos investigaciones se complementan. Puede ser una semejanza entre las dos, que no existe la una sin la otra, sobre todo la aplicada sin la pura. Y generamos otra diferencia más y otra semejanza más. No se olvide, no solo poner pura es teoría, aplicada es comprobación. Ponga toda la oración.
Otra cosa, si usted desea hacer en el mismo archivo, no hay inconveniente. Hágalo en el mismo archivo, pero no copie y pegue. Es fácil buscar. Cuando usted hace en un archivo es mucho más sencillo. Yo copio, pongo en internet y ya sé que usted ha copiado y pegado. Para eso, mejor haga en su cuaderno. Si quiere hacer en el archivo y ya lo está haciendo, perfecto. ¿Alguien alguna duda o alguna otra semejanza, diferencia que puso? Dicen ahí en donde usted mencionó de que las dos investigaciones se complementan, ahí no le entendí bien. Recuerde que ¿qué es la investigación aplicada? La investigación aplicada es propiamente el comprobar, el aplicar la teoría, ¿sí? Comprobar que esa teoría funcione. ¿Cómo se complementa? Porque la investigación aplicada no puede existir sin una investigación pura, sino que va a comprobar. No tiene que comprobar, ¿no es cierto? Tiene que haber una teoría previa que la investigación aplicada va a comprobar. ¿Qué semejanza existe? Entonces, que la investigación aplicada no puede existir o no puede darse sin que exista previamente una investigación pura, que exista una teoría que se va a comprobar. A eso me refiero con complementariedad, o que las dos son, sobre todo la aplicada con la pura, son complementarias, porque no puede existir aplicada sin una investigación pura. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a ir complementando estas ideas. Denme un segundo. Si hay más interrogantes, por favor, pregunte. No se olvide también, nosotros aquí decíamos, para aclarar una parte de lo que es metódica propiamente la investigación, que la investigación tiene un método propio. Bueno, la investigación científica en general, la ciencia, tiene un método propio, que es el método científico. Nosotros veíamos que el método científico tiene una serie de pasos. La observación, tiene la interrogante, la hipótesis, la experimentación, el análisis de resultados. Por lo general, la ciencia siempre se va a basar en este método. No se olvide por si acaso aquí, ¿sí? Recordar un poco el método científico. Es metódica, método científico. Sí es importante que recuerde los pasos del método científico y que aquí nos va aclarando también esta perspectiva. Bien, entonces eso en cuanto a la investigación pura y aplicada. Vamos con la investigación histórica, descriptiva. Investigación histórica, descriptiva y experimental. ¿Qué era la investigación histórica? Que algunos de ustedes en sus temas estaban. Por ahí me acuerdo algo de, querían hacer la Guerra Fría o investigar sobre la Guerra Fría, algo así. ¿Qué era la investigación histórica? Propiamente. Es aquella que depende de datos observados por otros más que por el investigador mismo. Ya. Depende directamente de otros datos que podemos ir recabando. ¿Por qué razón? Obviamente, no podemos estar en esos hechos históricos y dependemos de quienes han interpretado, han comentado o han dado información sobre ese hecho. Entonces nos basamos en hechos, obviamente, pero en hechos que los recabamos desde el punto de vista de otra persona, del historiador, de quien ha generado propiamente esta consideración. Investigación descriptiva.
¿Qué es propiamente la investigación descriptiva? Se propone este tipo de investigación cuando se va a describir de modo sistemático las características de una población, situación o área de interés. Ya, entonces yo necesito saber qué está sucediendo en mi barrio, en mi sector, con un elemento puntual. Necesito describir esos elementos, puntualizar una población de estudio y determinar si se cumple o no lo que yo estoy planteando. Por lo general, las investigaciones que ustedes realicen serán dentro de la investigación descriptiva. Analizarán un caso, una parte que es la investigación de caso, pero propiamente será una investigación descriptiva la que ustedes realicen, tercero de bachillerato, si continuamos bajo esa modalidad, ustedes harán una investigación descriptiva porque analizarán la realidad y generarán una descripción de la realidad de una población que ustedes están visibilizando. Muy bien. Investigación experimental. ¿Qué es la investigación experimental? Es la investigación que se ha ideado con el propósito de determinar relaciones de causa-efecto, en las que se exponen a los estímulos experimentales y los comportamientos resultantes que comparan con los comportamientos de ese u otros grupos. ¿Qué significa causa y efecto? ¿Qué significa elementos o investigación que se basa en esto de causa y efecto? ¿Qué será causa y efecto para que quede claro este punto? ¿Alguien alguna idea? Les expongo la noción. Causa y efecto significa que hay un elemento previo que provoca otra cosa. ¿Por qué es experimental? Porque voy propiamente a ese ámbito. Entonces, si hay o existe un elemento que se manipula y, por ejemplo, yo, mejor dicho, ustedes en su evaluación, en su casa abierta de química, entonces propusieron un trabajo experimental donde trataron de visualizar en la realidad cómo a través de este experimento yo pongo un objeto y ese objeto reacciona en la realidad. Eso es causa y efecto. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, pongo un elemento químico en una base? Pasará alguna situación, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque estoy propiamente en la relación causa y efecto. Hago algo en la realidad y eso modifica. ¿Cuál es una de las características de esta investigación experimental? Entonces, la investigación principalmente experimental tiene que ver con los elementos de causa y efecto. Y vamos a ver una característica. ¿Alguien dudas, preguntas, inquietudes? No se olvide ir complementando. Bien, vamos a ver esta parte. El proceso de delimitación del tema de investigación. Antes, no se olvide, aquí en la investigación experimental hay que enunciar la característica. Ya les expongo la característica propia que se refiere a la investigación experimental. No se olvide que una de las características fundamentales, como habla de causa y efecto, una de las características fundamentales de la investigación experimental
para comprobar si los hechos se dan realmente en el experimento, emplea un grupo de control para comparar los resultados del grupo experimental. Eso no se olvide. Recuerde que en estudios, por ejemplo, sociales, realmente necesitamos un grupo de control. Hay un grupo de personas a las que yo necesito que se evalúe si una medicina funciona o no. ¿Cómo se hace? Se pone un grupo experimental y un grupo de control. A un grupo le doy la medicina y al otro grupo le doy un placebo, un elemento que no contiene la medicina. Y lo que quiero determinar es que si realmente la medicina funciona. ¿Por qué se hace esto del grupo de control? Principalmente porque las personas tendemos a creer que cuando vamos al médico ya nos curamos sin que hayamos tomado ningún tipo de medicina. No se olvide que esta es una de las características muy importantes a tomar en cuenta en la investigación experimental. No se olvide incluir en su desarrollo del trabajo. Vamos con el proceso de la delimitación del tema de investigación. ¿Cuál era el proceso para delimitar el tema? ¿Qué hacíamos para delimitar un tema? Del tema, Elegimos el tema. análisis del tema, determinar la pregunta de investigación y generar una comprensión y extensión del tema. Ya, muy bien. Entonces, esto por favor no se olvide. Esto es muy importante. Más allá de todo lo que yo les voy enunciando que es importante, esta parte es fundamental. ¿Por qué? El momento que ustedes vayan a realizar ya realmente su trabajo de investigación, créanlo o no, donde mayores problemas se genera es en delimitar el tema. Comienzan a desarrollar todo el trabajo y cuando ya están acabando, se dan cuenta que lo que ustedes están diciendo no se relaciona con el tema. Y ahí quieren cambiar de tema. Entonces, es importante que el tema esté relacionado directamente con el conjunto del trabajo. Por eso hay que delimitar correctamente el tema. Y el proceso de delimitación es muy importante. Entonces, seleccionamos, identificamos el tema. Posteriormente, analizamos dicho tema. Después del análisis del tema, realmente ya vamos concretando la perspectiva de la temática hacia enunciar la pregunta de investigación y con esa pregunta de investigación podemos comprender la extensión que tendrá finalmente nuestro tema. ¿Qué es aconsejable siempre que hacemos un trabajo de investigación? Que no sea muy extenso, que sea lo suficiente, pero no extenso. Por favor, en cada una de las partes una explicación sencilla, ¿sí? Análisis del tema. ¿Qué quiere decir el análisis del tema? Que voy a partir del tema que yo he seleccionado a ir generando una serie de preguntas para delimitar, ¿sí? Y así sucesivamente. Por favor, una explicación sencilla de 2 líneas máximo, ¿sí? Simplemente que pueda darme en cuenta de esto. Vamos a completar este cuadro. Nosotros ya lo tenemos. Espero que sea más conciso el cuadro. No solo copie y pegue lo que usted tiene, sino que le ayude realmente a ir sacando algunas ideas. Explique qué es la justificación de un trabajo. ¿Qué es la justificación de un trabajo? Dígame, ¿alguna pregunta? En la pregunta 8 no le entiendo. Ahí. Complete este cuadro. El que Sí, hicimos nosotros. ¿Acerca de sí, qué? Su tema. De lo que usted hizo. Lo que ya teníamos. ¿Recuerda? Que enviamos. Tema. ¿Por qué cogió ese tema? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ya tenemos este trabajo. Ya lo tenemos y les tomé en una evaluación. Ese mismo. Solo que espero que vayan haciendo conciencia de que estas partes no están sin más. Nos permiten ayudarnos. ¿Sí? Sencillo. No es mayor cosa. ¿Qué es la... ¿Sí está más claro ahí? Sí, listo. Ya. ¿Qué es la justificación de un trabajo?
La justificación de una investigación constituye una descripción detallada y organizada de las necesidades y motivaciones que justifican o sustentan la relación de la investigación. Es entonces una descripción detallada. No se olvide que la justificación es un texto que va en todo análisis investigativo que justifica, por eso el sentido de la justificación, o sustenta, para poner un sinónimo, la relación de esa investigación con el contexto. ¿Por qué tomo esto y no otro tema? Es la principal pregunta que nos hacemos aquí. Y sale de este, ¿para qué? De aquí nace, ¿para qué? Nuestra matriz nos puede ayudar para algunas cosas. Bien, jóvenes, vamos entonces cerrando esta temática. No se olvide complementar. Si tiene dudas, inquietudes, avíseme. Con eso cerramos